Bueno, tenemos la siguiente situación. Tenemos que el Congreso y el presidente de Estados Unidos deben disminuir la contaminación mientras la reducción del consumo de gasolina. Para plantear esto, imponen un cobro de $0,50 por galón de gasolina vendido. Aquí lo que tratamos de averiguar es si se debe aplicar este impuesto a los consumidores o a los productores y explicar qué ocurriría si la demanda de gasolina fuera más elástica. Ahora, también tendríamos que analizar si este impuesto beneficia o perjudica a los consumidores de gasolina, por qué, y si este impuesto beneficia o perjudica a los trabajadores de la industria petrolera, por qué. Bueno, primero que todo, vamos a hacer un trazo de las curvas de oferta y demanda que están representadas aquí por estas dos curvas. Tenemos esta curva y esta curva que está acá. Esta es la curva de oferta original y esta es la curva de demanda original. Vemos que el punto de equilibrio es de 11,73. Aquí las curvas se trazaron en GeoGebra procurando que los valores que se obtuvieran fueran realistas. Este valor de 11,7 está en unidades de miles de millones de galones de gasolina y este 3 está en unidades de dólar. Entonces tenemos que el primer punto de equilibrio para las curvas de oferta y demanda original es este que está acá. 11,7 mil millones de galones de gasolina en $3. Estos son cálculos realizados mensualmente. Esto es importante por cuanto la escala de tiempo determina qué tan elástica o inelástica son estas curvas. En general, cuando se tienen marcos de tiempo pequeños, la curva tiende a ser inelástica. Por eso vemos esa inclinación en ambas curvas. Ahora vamos a suponer que se va a cobrar el impuesto a los compradores. Recordemos que cuando efectuamos un cobro de impuesto hay un corrimiento en las curvas. El corrimiento es igual al valor del cobro del impuesto, en este caso de $0,5. En este caso, al cobrarse el impuesto a los compradores, se disminuye la curva de demanda. Disminuye la demanda, por ende se corre hacia abajo o hacia la izquierda. Hay un nuevo punto de equilibrio, aquí lo hemos determinado y es 11,6 mil millones de galones de gasolina, el precio es de $2,8, como podemos ver acá. Entonces la nueva curva de demanda es esta azulita delgada que está acá, la antigua curva de oferta es esta. Entonces el nuevo punto de intersección, aquí lo vemos, es 11,6 mil millones de galones de gasolina, $2,8, el valor que habíamos indicado. Eso significa que el consumidor ahora paga $2,8, que es el nuevo punto de equilibrio, más los $0,5 del impuesto. Es decir, paga un total de $3,3. Tuvo un incremento final de 0,3 si lo comparamos con el precio que estaba pagando originalmente antes del impuesto. El vendedor está recibiendo $2,8. Antes estaba recibiendo $3, es decir, aquí está dejando de recibir $2. Esos $2 que está dejando de recibir más los $3 que está contribuyendo el comprador, da los $0,5 que está cobrando el gobierno. Ahora vamos a suponer que se va a cobrar el impuesto a los vendedores. Por ende va a haber una disminución de la oferta. Esto se va a manifestar por un corrimiento de la gráfica de la oferta hacia la izquierda, que es esta curva delgadita que está acá. Tenemos un nuevo punto de intersección, es este, entre la nueva curva de oferta y la antigua curva de demanda, ya que la oferta es la que se ve afectada por el impuesto, al cobrarse el impuesto a los vendedores. Vemos que el punto de intersección es de 11,6 mil millones de galones de gasolina, que es el consumo mensual, y $3,2. Aquí lo tenemos, nuestro nuevo punto de equilibrio. Ahora el consumidor pagará ahora, vamos a correr esto un poquito acá, $3,2, es decir, $0,2 más de lo que estaba pagando antes de aplicar el impuesto. Y el vendedor ahora está recibiendo 3,2 menos los $0,5 que tiene que darle al gobierno, está recibiendo en total $2,7, es decir, $0,3 menos de lo que estaba recibiendo acá. Esos 0,3 que está dejando de recibir los vendedores, más los 0,2 que están pagando de más los compradores, son los $0,5 que está recaudando el gobierno en impuesto.
Bueno, ahora, si analizamos estos consumos, el consumo original, el nuevo consumo, vemos que realmente el consumo disminuye en 0,6 mil millones de galones de gasolina. Recordemos que esto está dado en unidades de miles de millones de galones de gasolina al mes. Pero vemos que el consumo aquí y aquí es el mismo. Por ende, si observamos las cantidades, vemos claramente que el consumo es el mismo independientemente a quién se le esté cobrando el impuesto. Ahora, en cuanto a los ingresos que registra la industria petrolera, en el primer caso será el precio al cual se estaba cobrando el galón de gasolina por la cantidad de galones de gasolina que se vendía mensualmente. Eso nos da 35,1 mil millones de galones de gasolina. El nuevo consumo cuando se le aplica el impuesto a los compradores. Entonces tenemos 2,8, que es el nuevo precio, el nuevo valor que está recibiendo. Habíamos dicho que recibían los vendedores. Por 11,6 nos da 32,48 mil millones de galones de gasolina. Millones de dólares, perdón. Ese sería el ingreso que está recibiendo la industria petrolera. Ahora, en el nuevo caso, cuando se le aplique el impuesto a los vendedores, tenemos que es 2,7, que es lo que está recibiendo los vendedores por cada galón, por el consumo, que es el mismo que habíamos registrado acá. Entonces tenemos que el resultado es igual a 31,32 mil millones de dólares. Vemos claramente que la industria petrolera recibe menos, en este caso, cuando se le está aplicando el impuesto directamente a ellos, que en este caso. Sin embargo, el consumo es el mismo. Desde el punto de vista de la industria petrolera, sería mejor realizar el cobro para directamente sobre los compradores y no sobre ellos. Desde el punto de vista del consumo que realiza el consumidor mensualmente, su canasta familiar, sería mejor que se le hiciera el cobro directamente a la industria petrolera, a los vendedores. Bueno, ahora, eso daría cuenta del numeral A, del numeral C y del numeral D. Queda pendiente el numeral B. Si la demanda de gasolina fuera más elástica, este impuesto sería más eficaz o menos eficaz para reducir la cantidad consumida de gasolina. Vamos a analizar dos casos extremos, una curva perfectamente elástica, una curva perfectamente inelástica. Sabemos que cuando es perfectamente inelástica, las curvas son verticales, tanto en la curva de oferta como de demanda. Es decir, la cantidad de bienes o servicios vendidos no varían con el precio. Entonces, lo que habría que hacer sería inclinar aún más estas curvas. Pero si queremos analizar qué ocurre cuando el comportamiento es elástico, que en este caso, para el caso de la industria del petróleo, es cuando el marco temporal es lo suficientemente grande, debemos analizar los casos cuando tienden las curvas a tener una pendiente igual a cero, es decir, a ser horizontales. Eso se puede resolver aquí modificando las pendientes. Aquí. Por eso lo montamos en GeoGebra, para poder hacer el análisis respectivo y simplemente identificar los nuevos puntos de equilibrio. Aquí, como está acá. O acá. O acá. Con la nueva sería, este sería el antiguo, este sería uno nuevo y este sería uno nuevo. Sin embargo, ahí encontramos que al cambiar la elasticidad, el consumo, que es 12,3, es igual al consumo que hay acá. Bueno, entonces queda como ejercicio para el lector que verifique por sí mismo estos cambios que acabamos de mencionar acá.